El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través del prístino patio de la Facultad de Derecho de Harvard, mientras la profesora Sarah Mitchell miraba la pantalla de su computadora con incredulidad. El correo electrónico había llegado a las 3:47 a.m. desde la oficina del decano, marcado como urgente y confidencial. Sus manos temblaban ligeramente mientras volvía a leer el mensaje que lo cambiaría todo. El comité de la facultad había votado unánimemente para extender una invitación sin precedentes al capitán Ibrahim Trower, el líder más joven de 1900. África debatiría sobre derecho constitucional con el profesor más controvertido de Harvard. Esto no era solo un discurso académico, era una guerra intelectual en el escenario mundial. El nombre de Alan Dershowitz apareció en la línea de asunto, como un desafío lanzado ante los reyes. Su reputación lo precedía a través de los sagrados pasillos de Harvard, como los susurros de antiguas batallas. Los estudiantes se agrupaban en pequeños círculos, sus voces enmudecidas por la anticipación y la ansiedad. El hombre que había defendido a presidentes y celebridades, ahora se enfrentaba a un oponente como ningún otro. La profesora Mitchell sabía que esto no se trataba solo de teoría legal o interpretación constitucional. Se trataba de poder, respeto y la marea cambiante de la influencia global. La noticia se esparció por el Palacio Presidencial de Burkina Faso como un incendio en la sabana seca. Los asesores de Traore intercambiaron miradas preocupadas mientras informaban a su joven líder sobre la formidable reputación de Durowitz. El águila legal estadounidense nunca había perdido un debate público en décadas de combate intelectual. Su lengua afilada había desmantelado argumentos de laureados con el Nobel y jueces de la Corte Suprema por igual. Sin embargo, algo en 1900, la mirada serena de Trower sugería que él daba la bienvenida a este desafío inesperado. La invitación no era solo un honor. Era una oportunidad para hablar en nombre de un continente que había sido subestimado durante demasiado tiempo. Los medios internacionales se enteraron de la historia en cuestión de horas, y sus titulares chisporrotearon de electricidad. Harvard invita al líder revolucionario de África para un debate histórico. Brilló en los feeds de noticias de todo el mundo. Las plataformas de redes sociales zumbaban con especulaciones sobre lo que sucedería cuando el idealismo revolucionario se encontrara con la experiencia legal consolidada. Esto no era solo otro simposio académico que terminaría cubriéndose de polvo en los archivos universitarios. El mundo estaría observando cómo dos filosofías de justicia y gobernanza, tan diferentes, colisionaban. La propia historia parecía contener la respiración, esperando lo que se desarrollaría en esos sagrados pasillos del aprendizaje. El complejo presidencial en Ouagadougou vibraba con una intensidad silenciosa mientras el círculo íntimo de Trowe se reunía alrededor de la mesa de caoba. Mapas de precedentes legales y marcos constitucionales cubrían cada superficie como planes de batalla antes de la guerra. Su principal asesora, Aminata Sangare, extendió gruesas carpetas que contenían los argumentos más famosos de Dershowitz y sus victorias en la corte. Las luces fluorescentes zumbaban sobre ellos, proyectando sombras duras sobre los rostros decididos. Trowe permanecía en silencio, sus dedos marcando un ritmo constante contra la madera pulida. Esta preparación no era solo investigación académica. Era la forja de armas para el combate intelectual. Él intentará acorralarte en la filosofía legal occidental, advirtió Sangare, su voz cortando el silencio de la tarde. El equipo había estudiado cientos de horas de debates de Durowitz, diseccionando sus tácticas como estrategas militares. Habían identificado sus patrones, las preguntas trampa repentinas, la forma en que retorcía las palabras de los oponentes, en contradicciones. El joven investigador Musa Urago levantó la vista de su laptop, los ojos brillando con descubrimiento. Pero, capitán, mire esto. Cada argumento que él presenta supone la supremacía occidental como punto de partida. La habitación quedó en silencio cuando las implicaciones calaron hondo como piedras caídas en agua quieta. Trowe se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a la capital de su nación. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas dispersas sobre la tierra oscura, cada una representando a un ciudadano que creía en el cambio. Su reflejo lo miraba desde el cristal, joven, determinado, llevando el peso de las expectativas continentales. Detrás de él, su equipo continuaba trabajando, pero su mente vagaba hacia las historias de su abuelo. El viejo hombre hablaba de
guerreros que derrotaban a sus enemigos no a través de la fuerza, sino volviendo las armas de sus oponentes contra ellos. Este debate en Harvard requeriría esa misma sabiduría ancestral aplicada a la moderna guerra intelectual. La sesión de estrategia continuó hasta altas horas de la noche, las voces subiendo y bajando como las olas del océano. Ensayaron posibles escenarios, crearon respuestas y construyeron argumentos defensivos alrededor de la soberanía africana y la autodeterminación. Las tazas de café se multiplicaron a través de la mesa a medida que pasaban las horas, pero la energía nunca decaía. El director de comunicaciones de Trowe comenzó a redactar estrategias en redes sociales para lograr el máximo impacto global. Esto no se trataba solo de ganar un debate. Se trataba de cambiar la narrativa para siempre. A medida que amanecía, el joven presidente sintió algo que su abuelo habría reconocido: la calma certeza que precede a la batalla justa. El estudio de cuero en la casa de Durowitz en Cambridge desprendía décadas de victorias intelectuales y conquistas legales. Los libros cubrían cada pared de piso a techo, sus lomos mostrando los nombres de gigantes constitucionales y filósofos legales. El renombrado profesor se recostó en su sillón favorito, una leve sonrisa jugando en sus características gastadas. Su asistente acababa de informarle sobre este joven presidente africano que osaba desafiar el pensamiento legal occidental. A los 75 años, Dershowitz había desmantelado argumentos de las mentes más brillantes que Harvard había producido. Esto no sería más que un momento educativo para un revolucionario idealista, un capitán militar convertido en político, pensó, en voz alta, ajustándose las gafas con precisión acostumbrada. El archivo biográfico sobre Ibrahim Trowe yacía abierto frente a él, lleno de detalles sobre golpes de Estado y retórica populista. Dershowitz había debatido con presidentes, primeros ministros y jueces de la Corte Suprema sin romper el sudor intelectual. Este joven de Burkina Faso representaba el idealismo apasionado encontrándose con la fría realidad legal. Los dedos del profesor trazaron líneas de texto constitucional que había memorizado hace décadas. Su reputación se había construido sobre momentos exactamente como este, donde la experiencia triunfaba sobre el entusiasmo. La mañana del debate, la rutina de Durowitz permaneció sin cambios, metódica como la precisión de un reloj. Sorbió su café mientras revisaba notas que podrían desmantelar cualquier argumento sobre soberanía o autodeterminación. Sus apariciones en los medios a lo largo de 5 décadas le habían enseñado exactamente cómo controlar el flujo narrativo. Las preguntas que formularía habían sido probadas en salas de tribunal donde miles de millones de dólares estaban en juego. Los jóvenes revolucionarios siempre cometían los mismos errores. Confundían la pasión con la preparación, la ideología con la base legal. Este capitán africano aprendería la diferencia entre el activismo universitario y el estudio constitucional. Su teléfono vibró con mensajes de colegas y exalumnos, todos ansiosos por presenciar otro despliegue magistral de Durowitz. La Harvard Law Review ya había preparado espacio para lo que esperaban fueran citas históricas. Los productores de televisión confirmaron los arreglos de transmisión en vivo que emitirían este momento educativo al mundo entero. Dershowitz se ajustó la corbata una última vez, sintiendo el familiar impulso de confianza previo al debate. 40 años sin perder una batalla intelectual pública le habían enseñado exactamente qué esperar. Hoy simplemente añadiría otro capítulo a su carrera legendaria de poner los desafíos idealistas en su lugar adecuado. El aula Ames de la Facultad de Derecho de Harvard se llenó a capacidad 2 horas antes de que comenzara el debate programado. Los estudiantes se apretujaban contra las paredes, mientras los distinguidos miembros de la facultad reclamaban asientos en primera fila, con una precisión académica territorial. La arquitectura gótica de la sala parecía amplificar cada conversación susurrada y cada tos nerviosa que resonaba en el espacio. Los equipos de cámaras de las principales cadenas de televisión posicionaban su equipo con coordinación militar, sus lentes enfocando los simples podios. El aire vibraba con una anticipación eléctrica, mientras los teléfonos inteligentes capturaban cada ángulo del histórico escenario. Esto no era solo otra conferencia académica. Era un teatro intelectual, en el escenario más prestigioso del mundo. Afuera, los manifestantes se habían reunido desde el amanecer. Sus carteles creaban un tapiz colorido de ideologías competidoras y creencias apasionadas.
Las pancartas de África en ascenso ondeaban junto a los temas de derecho constitucional. Carteles en una extraña danza de activismo académico. Los guardias de seguridad mantenían una cuidadosa vigilancia mientras las multitudes crecían más, allá de los números esperados, desbordándose en las calles de Cambridge. Los camiones de comida llegaban para servir a las masas crecientes, mientras los helicópteros de noticias locales sobrevolaban como buitres mecánicos. La energía era contagiosa, extendiéndose a través de publicaciones en redes sociales que etiquetaban amigos a través de continentes. La plaza de Harvard nunca había presenciado una convergencia tan grande de curiosidad intelectual y pasión política. Dentro de la sala, los técnicos probaban los micrófonos y ajustaban la iluminación para asegurar la calidad de transmisión perfecta para las audiencias globales. La moderadora, la profesora Jennifer Walsh, revisó una última vez sus preguntas cuidadosamente preparadas, sabiendo que millones examinarían cada palabra. Los distinguidos invitados ocuparon sus asientos asignados, diplomáticos, periodistas y académicos legales que habían viajado desde todo el mundo. Los editores de Harvard Law Review tecleaban frenéticamente su cobertura preliminar mientras mantenían una compostura profesional. Incluso los académicos más experimentados sentían cómo sus pulsos se aceleraban a medida que se acercaba la hora designada. La historia tiene una manera de elegir sus propios momentos, y todos sentían que estaban siendo testigos de uno. Los últimos minutos transcurrían mientras ambos participantes del debate permanecían ocultos en salas de preparación separadas. Los miembros del personal hacían ajustes de última hora en las alturas de los podios y en las posiciones de los vasos de agua, con una atención obsesiva al detalle. Los feeds de redes sociales explotaban con actualizaciones en tiempo real y especulaciones sobre lo que ocurriría en ese espacio sagrado. La convergencia de la Academia del Viejo Mundo y la conectividad del Nuevo Mundo había creado algo sin precedentes en la historia educativa. A medida que se acercaban las 7:00 p.m., la sala cayó en un silencio expectante, roto solo por los clics de las cámaras. El escenario estaba perfectamente preparado para un encuentro que redefiniría la manera en que el mundo veía el liderazgo africano. La profesora Walsh se acercó al podio central, mientras la sala llena caía en un silencio de catedral. Su voz llevaba el peso de la tradición académica mientras presentaba el encuentro intelectual sin precedentes de esa noche. Damas y caballeros, nos reunimos esta noche para presenciar un diálogo entre el estudio constitucional y el liderazgo revolucionario. La energía de la multitud era palpable. Cada asiento estaba ocupado por periodistas, estudiantes y distinguidos invitados de todo el mundo. Los destellos de las cámaras interrumpían sus palabras como rayos, iluminando una tormenta a punto de estallar. Esta introducción se reproduciría millones de veces en plataformas de redes sociales en cuestión de horas. Alan Dershowitz emergió primero, su paso confiado captando la atención inmediata de la multitud reunida. Décadas de victorias en la corte y apariciones en los medios le habían enseñado exactamente cómo dominar cualquier habitación. Su traje a medida y su corbata perfectamente anudada hablaban de autoridad establecida y una confianza profesional inquebrantable. Los aplausos fueron respetuosos, esperados, llevando el peso de la mente legal más controvertida pero brillante de Harvard. Hizo un gesto hacia rostros familiares en la audiencia, su ligera sonrisa sugiriendo completa comodidad en un territorio conocido. Este era su dominio, su escenario, su momento para demostrar una vez más la supremacía intelectual. Luego, Ibrahim Traoré entró, y toda la atmósfera cambió como los patrones meteorológicos antes de una tormenta. Su porte militar y energía juvenil crearon un contraste inmediato con todo lo que la Facultad de Derecho de Harvard representaba. El uniforme sencillo y la quieta dignidad hablaban de autenticidad que el dinero no podía comprar ni el privilegio fabricar. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante en sus asientos, percibiendo que algo extraordinario estaba a punto de desarrollarse ante sus ojos. Los aplausos se hicieron más fuertes, más apasionados, llevando consigo corrientes subterráneas de esperanza y expectativa de toda una generación. Incluso los académicos más experimentados sintieron la electricidad en el aire, mientras dos mundos se preparaban para colisionar. Ambos hombres tomaron sus posiciones detrás de los podios opuestos, mientras las cámaras capturaban cada microexpresión y gesto.
La luz proyectaba sombras dramáticas que enfatizaban la división generacional y filosófica entre estos guerreros intelectuales. Dershowitz ajustó sus notas con precisión acostumbrada, mientras Trowey permanecía quieto, con las manos entrelazadas detrás de su espalda. El silencio se estiró como las cuerdas de una guitarra antes de la primera nota de una canción épica. La profesora Walsh aclaró su garganta, lista para comenzar lo que se convertiría en el debate académico más visto de la historia. Los primeros movimientos de esta partida de ajedrez intelectual estaban a punto de comenzar. Dershowitz se inclinó hacia adelante con la gracia depredadora de un cazador experimentado en la corte, sintiendo a su presa vulnerable. Su primera pregunta cortó el aire como una espada diseñada para exponer la debilidad intelectual y la falta de experiencia. Capitán Trowey, sus recientes declaraciones sobre rechazar la ayuda occidental sugieren un malentendido fundamental del derecho internacional. La sala contuvo la respiración mientras la famosa trampa del profesor comenzaba a desplegarse con precisión quirúrgica. Su tono llevaba consigo décadas de autoridad, diseñado para hacer que los oponentes se sintieran pequeños e incapaces de sostener un discurso serio. Este era el momento que había orquestado, donde la pasión se desmoronaría ante la fría realidad legal. Hablas de soberanía mientras tu nación depende de la inversión extranjera y de los sistemas monetarios internacionales, continuó Dershowitz, su voz elevándose con un efecto teatral calculado. La audiencia se movió incómoda al reconocer la maniobra retórica clásica que había destruido a innumerables oponentes. Sus ojos brillaban con la satisfacción de un maestro artesano que empuñaba sus mejores herramientas de demolición intelectual. La trampa era elegante en su simplicidad, forzando al joven revolucionario a defender las contradicciones inherentes en el gobierno moderno. Las lentes de las cámaras se acercaron para capturar lo que todos esperaban que fuera una confusión tartamuda del líder africano. Esto era el clásico Dershowitz, desmantelando la retórica idealista con incómodas verdades sobre las realidades económicas globales. El profesor de Harvard presionó su ventaja con una precisión implacable, sintiendo la victoria al alcance de su experimentada mano. ¿Cómo puedes reclamar independencia mientras participas en sistemas creados por los mismos poderes occidentales que criticas? Sus seguidores en la audiencia asintieron aprobatoriamente, reconociendo el jaque mate intelectual que había derribado presidentes y primeros ministros. La pregunta flotaba en el aire como el humo de los cañones de batalla, diseñada para exponer la hipocresía y la ingenuidad. Los jóvenes estudiantes tomaban notas frenéticas, presenciando lo que creían que sería una clase magistral en estrategia de debates. Los feeds de redes sociales zumbaban con comentarios en tiempo real sobre la demolición quirúrgica de Dershowitz, de un idealismo revolucionario que se encontraba con el estudio constitucional. Trowey permaneció perfectamente inmóvil durante el ataque, su expresión inmutable mientras el asalto verbal alcanzaba su punto máximo. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad, mientras el mundo esperaba su respuesta a esta emboscada intelectual. Los operadores de cámara ajustaron su enfoque, esperando capturar el momento en que la confianza juvenil se desplomaba bajo la presión académica. Incluso sus seguidores en la audiencia comenzaron a preocuparse de que su campeón hubiera sido superado por una experiencia superior. Pero algo en la mirada constante del joven presidente sugería que esta trampa había sido anticipada, preparada y bienvenida. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El silencio de Trowey terminó con una sonrisa que envió ondas de incomodidad a través de la expresión confiada de Dershowitz. Profesor, su pregunta revela exactamente por qué África sigue luchando bajo el colonialismo intelectual, disfrazado de erudición legal. Su voz llevaba la tranquila autoridad de alguien que no solo había estudiado libros de derecho, sino también la realidad vivida de los sistemas legales occidentales impuestos a las naciones africanas. La audiencia se inclinó hacia adelante, percibiendo el cambio de energía mientras el joven presidente comenzaba a desmantelar suposiciones con precisión quirúrgica. Su tono seguía siendo respetuoso, pero cada palabra llevaba el peso de una verdad histórica que no podía ser argumentada. La trampa se había convertido en un espejo, reflejando realidades incómodas hacia su creador. Hablas del derecho internacional, como si fuera algo entregado por una autoridad divina en lugar de algo creado por potencias coloniales. Los ojos de Trowey no se apartaron de la cara de Dershowitz, mientras continuaba su meticulosa deconstrucción de la supremacía legal occidental.
Los mismos sistemas internacionales que mencionas fueron diseñados para garantizar una dependencia permanente, no una soberanía genuina ni autodeterminación. Un suspiro recorrió la sala cuando los estudiantes se dieron cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes en la historia de Harvard. El joven líder africano no estaba defendiendo un ataque, estaba lanzando una contraofensiva que golpeaba los cimientos de todo lo que les habían enseñado. La profesora Walsh apretó sus notas con más fuerza, sintiendo que este debate se estaba descontrolando más allá del control de cualquiera. «Déjame hacerte una pregunta, profesor», dijo Trowe, su voz ganando fuerza como un trueno que se construye sobre vastos cielos. Cuando la Conferencia de Berlín de 1884 dividió África sin que un solo africano estuviera presente, ¿fue eso tu tan apreciado derecho internacional? El silencio que siguió fue ensordecedor mientras el peso de la verdad histórica se asentaba sobre la sala como una niebla pesada. La sonrisa confiada de Duruititz titubeó por primera vez en décadas de debates públicos. Sus respuestas preparadas de repente parecían inadecuadas. Los estudiantes comenzaron a grabar frenéticamente, sintiendo que estaban presenciando un momento histórico que sería estudiado por generaciones. El cazador se había convertido en la presa de maneras que nadie había anticipado. La contraofensiva continuó con una precisión implacable, mientras Trowe aprovechaba su ventaja contra el atónito académico. Su erudición constitucional celebra documentos escritos por esclavistas, mientras desestima la sabiduría de civilizaciones que preceden a sus instituciones por milenios. Los feeds de redes sociales explotaron con reacciones en tiempo real, cuando los espectadores se dieron cuenta de que algo extraordinario se estaba desarrollando ante sus ojos. El joven presidente no solo había sobrevivido a la trampa, la había convertido en una plataforma para verdades que Harvard nunca había tenido que confrontar. Los operadores de cámaras luchaban por capturar las expresiones de ambos hombres mientras la dinámica de poder cambiaba con una fuerza sísmica. El verdadero combate intelectual recién comenzaba y todo lo que todos pensaban saber estaba a punto de cambiar. La atmósfera en la sala alcanzó un punto de quiebre cuando Duruititz, visiblemente agitado, cometió su error fatal por desesperación. «Capitán, claramente está fuera de su alcance al discutir sobre derecho constitucional con alguien que realmente lo ha estudiado profesionalmente». Su tono condescendiente resonó a través de la sala silenciosa como un desafío lanzado ante un antiguo rey guerrero. La arrogancia en su voz traicionaba décadas de privilegio y una supuesta superioridad intelectual sobre cualquiera del sur global. Los teléfonos de cámara se levantaron en toda la audiencia cuando los estudiantes sintieron que algo histórico estaba a punto de ocurrir ante sus ojos. Incluso los académicos más experimentados sintieron la tensión eléctrica cuando la máscara de respetabilidad del profesor de Harvard finalmente se deslizó por completo. Este momento de arrogancia académica definiría todo lo que seguiría. Trowe hizo una pausa, su expresión cambiando de cortesía diplomática a algo mucho más peligroso y significativamente histórico. Cuando habló, su voz llevaba la ira acumulada de un continente entero, cansado de la condescendencia y el colonialismo intelectual. «Profesor, estudié Derecho Constitucional al mismo tiempo que esquivaba balas, luchando por la libertad de mi pueblo». Las palabras golpearon la sala como un rayo que cae sobre la tierra seca, encendiendo algo que nunca podría ser contenido nuevamente. Mientras usted estaba cómodo en Cambridge escribiendo trabajos teóricos, yo implementaba justicia real en las trincheras de la revolución. La audiencia estalló en suspiros y aplausos espontáneos, mientras las palabras del joven presidente cortaban a través de décadas de pretensiones académicas. Los feeds de redes sociales explotaron instantáneamente cuando los espectadores reconocieron que estaban presenciando un cambio sísmico en el discurso global. Tu experiencia constitucional no pudo salvar a Afganistán, no pudo llevar justicia a Palestina, y no pudo evitar que tu propia democracia casi colapsara. La voz de Trowe se elevó con el poder de una autoridad moral que ningún título de derecho podía fabricar ni comprar. La cámara hizo un zoom en la cara de Dershowitz, capturando el momento en que la arrogancia académica se encontró con la verdad revolucionaria sin piedad. Los estudiantes en toda la sala comenzaron a ponerse de pie, sus teléfonos grabando lo que sabían que se convertiría en un material legendario. El joven líder africano no solo había respondido a un insulto, había entregado una clase magistral de coraje moral,
Cada palabra estaba siendo transmitida en vivo a millones de espectadores que eran testigos del nacimiento de una nueva era. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el clic de las cámaras de teléfonos capturando la expresión atónita de Dersavitz. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. El famoso orador, quedado sin palabras, frente a verdades contra las que no podía argumentar. Trowe permaneció en silencio, su dignidad intacta, mientras la reputación de su oponente se desmoronaba en tiempo real ante una audiencia global. El momento viral había nacido, no a través de una estrategia planeada, sino a través de un coraje moral auténtico, enfrentándose a la arrogancia privilegiada. En minutos, los clips del intercambio se propagarían por todas las plataformas sociales del mundo con hashtags que se convertirían en tendencia durante semanas. La historia había elegido su momento, y el mundo nunca vería el liderazgo africano de la misma manera. El primer clip apareció en Twitter dentro de los 30 segundos de la devastadora respuesta de Trowe, subido por un estudiante de Harvard, con las manos temblorosas. Holy Ibrahim. Trowe acaba de terminar con toda la carrera de Durowitz. Acompañaba el video que rompería Internet. Los sonidos de notificaciones de miles de teléfonos llenaron la sala, mientras el momento se extendía, como un incendio por las plataformas digitales. Las historias de Instagram explotaron con grabaciones de pantalla, mientras los usuarios de TikTok recortaban frenéticamente el intercambio en fragmentos listos para volverse virales, con música de fondo ensordecedora. En 5 minutos, el Chance Trowe Vista Show era tendencia global, mientras millones descubrían el nombre del joven presidente africano por primera vez. La red Wi-Fi de la Facultad de Derecho de Harvard colapsó bajo el peso de las cargas simultáneas de todos los dispositivos en el edificio. Los grupos de Facebook dedicados a la política africana vieron cómo su membresía se triplicaba en tiempo real, a medida que los clips circulaban a través de las redes internacionales. El presidente africano destruye al profesor de Harvard se convirtió en el video más compartido en YouTube en la primera hora de su publicación. Los grupos de WhatsApp desde Laos hasta Londres zumbaban de emoción, mientras la comunidad de la diáspora celebraba este momento sin precedentes de representación. Los hilos en Reddit se multiplicaron exponencialmente con usuarios diseccionando cada palabra de la respuesta de Trowe, mientras que Dersavitz se convertía en un meme instantáneo. Las secciones de comentarios se desbordaban con emojis de fuego, símbolos de coronas y declaraciones de que el liderazgo africano finalmente había encontrado su voz. Las agencias de noticias se apresuraron a contactar a sus equipos de redes sociales, dándose cuenta de que estaban presenciando un fenómeno cultural más allá de una cobertura normal. Las cuentas de celebridades comenzaron a volver a compartir el clip con leyendas que amplificaron su impacto a través de diferentes audiencias, demografías y esferas culturales. Así es como se ve el coraje intelectual, tuiteó un activista prominente con 12 millones de seguidores, enviando el video a la conciencia popular. Figuras deportivas, artistas y políticos añadieron sus voces al coro digital, celebrando la autoridad moral de Trowe sobre la arrogancia académica. El hashtag El coraje intelectual comenzó a ser tendencia junto a Trowe Versovitz, mientras los espectadores reconocían algo más profundo que una simple victoria en el debate. Los canales de noticias internacionales interrumpieron su programación regular para analizar el fenómeno viral que estaba remodelando las conversaciones globales sobre el liderazgo africano. Internet había encontrado a su nuevo héroe, y su mensaje se estaba propagando más rápido que un incendio forestal. Los productores de televisión de todo el mundo cancelaron su programación prevista para discutir la sensación viral que había transformado un debate de Harvard en un teatro global. El clip había sido traducido a docenas de idiomas en pocas horas, alcanzando audiencias que nunca habían oído hablar de ninguno de los dos participantes. Las plataformas de streaming reportaron un tráfico sin precedentes, mientras los espectadores buscaban el contexto completo del debate que rodeaba el intercambio legendario. Los análisis de redes sociales mostraron que el video alcanzaba todos los continentes simultáneamente, creando un momento global compartido de presenciar el triunfo de la dignidad africana. Los presentadores de talk shows nocturnos reescribieron sus monólogos para incluir referencias al joven presidente que había silenciado al profesor más famoso de Harvard. La explosión digital había transformado un solo momento en un terremoto
cultural que remodelaría las percepciones internacionales para siempre. 6 meses después del debate, la Facultad de Derecho de Harvard retiró silenciosamente el retrato de Dershowitz de su salón de alumni distinguidos. El momento viral había cambiado fundamentalmente la forma en que las instituciones académicas veían su relación con los intelectuales y líderes del sur global. Las solicitudes de estudiantes africanos aumentaron un 400% mientras las universidades se apresuraban a diversificar sus perspectivas sobre derecho constitucional y gobernanza. Las facultades de derecho en todo Estados Unidos comenzaron a incorporar las tradiciones legales africanas y los sistemas de justicia indígenas en sus planes de estudio obligatorios. Las palabras del joven presidente habían expuesto la pobreza intelectual de la supremacía académica occidental, de formas que décadas de activismo no habían logrado. Lo que comenzó como el coraje de un hombre, se convirtió en un movimiento que transformó las instituciones educativas a nivel mundial. Las calificaciones de aprobación presidencial de Traoré se dispararon no solo en Burkina Faso, sino en todo el continente africano y las comunidades de la diáspora globalmente. Su imagen apareció en murales desde Dar es Salaam hasta Detroit, simbolizando a una nueva generación de liderazgo africano que no temía la confrontación intelectual. Las editoriales competían por asegurar los derechos de sus discursos, mientras que universidades de todo el mundo lo invitaban para doctorados honorarios y discursos de graduación. El clip viral había sido visto más de 500 millones de veces, convirtiéndolo en uno de los momentos políticos más vistos en la historia de Internet. Los jóvenes africanos comenzaron a estudiar derecho y ciencias políticas en números récord, inspirados al ver a alguien que se parecía a ellos dominar intelectualmente la academia occidental. Su legado se convirtió en una prueba de que la autoridad moral trasciende los credenciales académicos y los privilegios culturales. La cobertura mediática internacional sobre la política africana cambió drásticamente, con periodistas que ahora abordaban las historias con un nuevo respeto por el liderazgo y las perspectivas continentales. El tono condescendiente que había caracterizado el reportaje occidental sobre África durante décadas se volvió profesionalmente inaceptable casi de la noche a la mañana después del debate. Los corresponsales extranjeros asistieron a entrenamientos de sensibilidad cultural, mientras que las organizaciones de noticias contrataban más periodistas africanos para proporcionar perspectivas auténticas sobre los asuntos continentales. La inversión en startups y empresas africanas aumentó a Innovate, medida que la percepción global de la capacidad intelectual africana se recalibró fundamentalmente por un momento de coraje. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional comenzaron a consultar con economistas y científicos políticos africanos, en lugar de imponer simplemente soluciones occidentales. Las dinámicas de poder globales habían cambiado porque un joven se negó a ser colonizado intelectualmente. El debate de Harvard se convirtió en una visualización obligatoria en los programas de ciencias políticas de todo el mundo, estudiado como una clase magistral de coraje moral, confrontando la arrogancia institucional. Los documentales exploraron cómo un solo momento de autenticidad podría remodelar las conversaciones globales sobre poder, respeto e igualdad intelectual entre naciones. Turuititz se retiró del habla pública. Su carrera legendaria terminó efectivamente por un encuentro que había esperado dominar sin esfuerzo. El intercambio demostró que el verdadero liderazgo no proviene de los títulos o grados, sino de la experiencia vivida y la claridad moral. Ahora, los niños africanos crecían viendo a su continente representado por alguien que podía enfrentarse cara a cara con cualquier intelectual occidental. El legado de ese momento viral inspiraría a las generaciones venideras, demostrando que la dignidad y la verdad siguen siendo las armas más poderosas de la humanidad. El legendario derrumbe de Harvard de Traoré demostró que el verdadero intelecto proviene de la experiencia vivida, no de las torres de marfil. Cuando el coraje se enfrenta a la arrogancia, la autenticidad siempre gana. ¿Cambió este momento viral de este líder africano tu perspectiva sobre el liderazgo global? Suscríbete para más historias de dignidad derrotando privilegios y comparte tus pensamientos abajo.